Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Esta es una travesía por el corazón del Imperio Romano, donde los centuriones se alzaron como símbolos de disciplina, liderazgo y poder. A través de sus pasos conocerás cómo se forjaba un soldado capaz de guiar a cientos en medio del caos de la guerra, y qué significaba portar el mando en la legión más temida de la antigüedad. Si buscas comprender la esencia del liderazgo, la fortaleza interior y la herencia militar que aún inspira al mundo moderno, esta historia es para ti. Prepárate para cerrar los ojos, relajarte y dejarte guiar por el eco de los tambores romanos. Suscríbete y acompáñame en este viaje al alma de Roma. Capítulo 1. El nacimiento del centurión. El origen del centurión se remonta a los días en que Roma aún era una república en expansión, antes de convertirse en un imperio que dominaría el mundo conocido. En aquel tiempo, las legiones se organizaban con precisión matemática, y el centurión surgió como el pilar del mando intermedio, el puente entre los generales y los soldados. Su función no era solo dirigir, sino mantener el espíritu y la cohesión de la tropa en los momentos más difíciles. Su autoridad nacía del ejemplo, no del privilegio. El título de centurión provenía de su mando sobre una centuria, una unidad compuesta originalmente por 100 hombres, aunque con el paso de los siglos esa cifra variara. Ser centurión no era un honor dado por linaje, sino un mérito conquistado con sudor, valentía y disciplina. Los primeros centuriones eran veteranos endurecidos por campañas, hombres que habían demostrado una lealtad inquebrantable hacia Roma y una capacidad inusual para mantener la calma bajo presión. Durante la República, los centuriones no eran simples oficiales, representaban la esencia del ejército romano, orden, deber y honor. Su figura se convirtió en símbolo de estabilidad, en medio del caos, pues eran ellos quienes mantenían la línea cuando todo parecía perdido. En las batallas más feroces, su voz firme y su bastón de mando se alzaban como recordatorio del deber. Ser centurión era cargar sobre los hombros la responsabilidad de la victoria o la derrota. El proceso para llegar a ser centurión no estaba fijado por reglas rígidas. Algunos ascendían desde las filas más bajas por méritos de guerra, mientras otros eran promovidos por recomendación de superiores que habían presenciado su temple. La elección se basaba menos en la nobleza del nacimiento y más en la nobleza del carácter. Era común que un soldado raso pasara años demostrando su valor antes de recibir la designación. El rango de centurión también simbolizaba la confianza del Estado romano en sus hombres. No bastaba con ser fuerte o hábil en combate. Había que ser justo, disciplinado y capaz de mantener la moral de los soldados, incluso en los días más sombríos. Cada centurión encarnaba los valores más apreciados por Roma: la obediencia, la constancia y la fe en la victoria. Así, nacía una figura que sería temida por los enemigos y respetada por los suyos. A medida que las legiones crecían y el imperio se expandía, el papel del centurión se volvió aún más indispensable. Sin ellos, las órdenes del general no alcanzarían el campo de batalla. Eran los transmisores del pensamiento estratégico romano, los guardianes del orden en las largas marchas y las noches de vigilancia. La confianza de miles de hombres dependía de su capacidad para decidir sin dudar. Cada centurión tenía bajo su mando no solo soldados, sino también sus esperanzas y temores. En los momentos críticos, cuando el enemigo avanzaba y el polvo cubría el sol, los hombres miraban hacia su centurión, buscando orientación. Un gesto suyo podía significar resistencia o retirada. Esa conexión entre líder y tropa definía el espíritu de las legiones romanas, un vínculo forjado en el fuego de innumerables campañas. El primer registro claro de centuriones se encuentra en los ejércitos de la República durante las guerras samnitas y púnicas. Fue entonces cuando Roma comprendió que la fuerza no bastaba sin disciplina. Los centuriones garantizaron que las líneas no se quebraran, que los soldados no cedieran ante el pánico.
En guerras contra enemigos tan formidables como Cartago, su papel fue decisivo para la supervivencia de Roma. Su influencia trascendió la guerra. En las ciudades conquistadas, los centuriones representaban la autoridad del imperio, supervisaban construcciones, mantenían el orden y transmitían la presencia de Roma en cada rincón del mundo antiguo. Su imagen inspiraba tanto respeto como temor, y su conducta debía ser impecable. No eran simples guerreros, eran también ejemplos vivos de la ley romana. Con el paso del tiempo, su rango se diversificó en distintos niveles. Existían centuriones de mayor prestigio, como el primus pilus, el primero de la primera cohorte, cuyo consejo era escuchado incluso por los generales. Este título solo se otorgaba a aquellos que habían sobrevivido décadas de servicio y demostrado un liderazgo excepcional. Llegar a ese rango era alcanzar la cúspide de la carrera militar. El centurión también representaba la movilidad social dentro del rígido sistema romano. En una sociedad donde las diferencias de clase eran profundas, el ejército ofrecía la oportunidad de ascender. Muchos plebeyos alcanzaron fortuna, tierras y reconocimiento gracias a su servicio como centuriones. Roma premiaba la lealtad y el valor, y a través de sus filas se podía conquistar un destino más alto. No obstante, la vida del centurión no estaba libre de sacrificios. Sus responsabilidades lo mantenían siempre al frente del peligro, y sus heridas eran símbolo de su compromiso. En ocasiones, debía aplicar castigos severos o ejecutar órdenes impopulares, cargando con el peso moral de mantener la disciplina. Su liderazgo era tanto físico como espiritual. Debía inspirar sin mostrar debilidad. La imagen del centurión se fue rodeando de respeto casi sagrado. En las legiones, su bastón de vid, el vitis, simbolizaba su autoridad y su derecho a imponer orden. Este objeto era temido por los soldados, pues representaba tanto el castigo como la justicia. Sin embargo, su uso prudente y justo era signo de sabiduría. Un buen centurión sabía cuándo corregir y cuándo comprender. El eco de sus voces resonaba en los campos de batalla más lejanos. Con una sola orden, alineaban a los hombres, deteniendo el caos y transformándolo en una fuerza coordinada. Su mirada firme bastaba para recordar a todos que Roma observaba a través de ellos. Eran la carne y el alma del ejército más disciplinado de la historia. Así nació el centurión, de la necesidad, del valor y del ideal romano de perfección militar. En él se unían la mente del estratega y el corazón del soldado. No era un título otorgado, sino una identidad ganada, y a través de su legado, Roma no solo conquistó territorios, sino también la eternidad. Capítulo 2. Formación y disciplina. Convertirse en centurión requería más que valor en combate. Exigía una transformación completa del cuerpo y del espíritu. Desde su ingreso, el aspirante era sometido a un entrenamiento riguroso, diseñado para romper su resistencia y reconstruirlo bajo los principios del ejército romano. Las jornadas comenzaban antes del amanecer y se extendían hasta la noche, sin espacio para la queja ni la duda. El objetivo era forjar hombres capaces de soportar cualquier carga sin titubear. El entrenamiento físico era tan severo que muchos abandonaban antes de completarlo. Los ejercicios incluían marchas de hasta 30 kilómetros cargando armas, escudos y provisiones. La repetición constante de maniobras convertía cada movimiento en un reflejo instintivo. Se enseñaba al cuerpo a obedecer antes que al pensamiento. Esta precisión era lo que hacía del ejército romano una máquina casi imparable. La disciplina se imponía con una firmeza inquebrantable. Cualquier acto de desobediencia, incluso menor, era castigado públicamente. Los castigos no buscaban humillar, sino recordar que la supervivencia dependía de la unidad. El centurión, al asumir su rango, debía encarnar esta disciplina. No podía permitir relajamiento entre sus hombres, ni en sí mismo. Su ejemplo era su mayor enseñanza. El entrenamiento no se limitaba al combate cuerpo a cuerpo. Los futuros centuriones estudiaban tácticas, señales y formaciones.
Aprendían a leer el terreno, a anticipar al enemigo y a mantener el control en medio del caos. Cada decisión tomada bajo presión podía significar la diferencia entre la victoria y la masacre. Roma no confiaba su ejército a la improvisación. Además del arte militar, los centuriones eran educados en administración y logística. Debían conocer la organización de los suministros, el registro de los soldados y la distribución de recursos. Una legión bien alimentada y ordenada valía más que una fuerza impulsiva. Su responsabilidad trascendía el campo de batalla. Eran gestores del orden dentro de un sistema que valoraba la eficiencia sobre todo. El adiestramiento moral era igual de importante. Roma enseñaba que un soldado sin disciplina interna era un peligro mayor que el enemigo. Los instructores inculcaban el sentido del deber y del sacrificio. El centurión debía ser incorruptible, capaz de resistir el miedo, la tentación y el cansancio. Se le preparaba no solo para luchar, sino para mandar. La figura del instructor o centurio exercitator era temida y respetada. Este veterano moldeaba a los reclutas con una dureza que rayaba en la crueldad. Sus métodos eran implacables: golpes, castigos, humillaciones y ejercicios interminables. Pero quienes sobrevivían a su enseñanza emergían como verdaderos guerreros. Roma no buscaba soldados comunes, sino instrumentos de voluntad férrea. El entrenamiento con armas era minucioso. Los soldados practicaban con espadas de madera más pesadas que las reales para aumentar su fuerza. La precisión en el uso del gladius, el pilum y el escudo era esencial. Cada ataque, cada defensa debía ejecutarse con exactitud. La sincronía entre los hombres definía la superioridad romana. En combate, la coordinación vencía al caos. El centurión debía dominar el arte de la voz. En medio del estruendo de la guerra, sus órdenes debían imponerse como un trueno. Se entrenaba para proyectar su voz sobre el clamor con tono firme y seguro. Su autoridad no se gritaba, se imponía. El silencio posterior a su mandato era prueba de su dominio sobre la tropa. Era la voz de Roma misma resonando entre los cascos y las lanzas. El espíritu de camaradería también se cultivaba. Los reclutas comían, dormían y marchaban juntos. Aprendían a depender unos de otros, a proteger al compañero como a sí mismos. Esta unión se mantenía bajo el mando del centurión, quien conocía el nombre, las heridas y el temperamento de cada soldado. La confianza mutua era el cimiento de la legión. En los ejercicios de Mindemesintum, combate real, los futuros centuriones eran puestos a prueba en condiciones extremas. Se recreaban batallas, emboscadas y asedios. El objetivo era enseñar a pensar con rapidez y actuar con frialdad. Los errores eran castigados, no por crueldad, sino para grabar en la mente las consecuencias del descuido. Roma no perdonaba la incompetencia. El descanso era escaso y el cuerpo siempre al límite. Pero de esa dureza nacía la gloria. El centurión debía mostrar serenidad incluso cuando el dolor lo consumía. Su fortaleza interior inspiraba a sus hombres y consolidaba su autoridad. Un líder que temblaba ante el sufrimiento no podía guiar a los demás. El entrenamiento también incluía valores cívicos. Los centuriones eran recordados constantemente de que su lealtad pertenecía al Estado, no a un individuo. Roma era su verdadera patria, y su deber era protegerla a cualquier costo. La obediencia al mando se convertía en una forma de fe. Desobedecer era una traición, no solo al ejército, sino a la propia civilización. Los años de formación moldeaban hombres que no temían la muerte. Roma prefería 1000 soldados disciplinados a 10.000 sin control. Esta filosofía se extendía desde el más humilde recluta hasta el centurión más experimentado. Cada paso, cada golpe y cada orden formaban parte de una cadena inquebrantable. Así se forjaba el centurión, entre el dolor, la repetición y la constancia. Su disciplina era una segunda piel, su voluntad, un arma. No nacía del azar, sino de un proceso calculado para crear líderes que no conocieran el miedo ni la duda. En su mirada se reflejaba el poder de Roma
y en su paso la certeza de la victoria. Capítulo 3. El arte de la estrategia. El centurión no solo era un soldado endurecido por la batalla, sino también un estratega formado en el arte de la guerra. Su mente debía ser tan afilada como su espada, capaz de analizar el terreno, anticipar los movimientos del enemigo y ejecutar maniobras con precisión milimétrica. Roma consideraba la estrategia una ciencia, una disciplina que exigía estudio, observación y una mente fría ante el caos. El centurión debía ser maestro en este arte para guiar a sus hombres a la victoria. Las enseñanzas tácticas comenzaban con el estudio de los grandes generales. Los centuriones aprendían de las campañas de Escipión, Mario o César, analizando cómo cada uno adaptaba sus formaciones a distintas condiciones. La flexibilidad era clave en el pensamiento militar romano. Ningún plan debía ser rígido. El centurión debía conocer cuándo avanzar, cuándo resistir y cuándo sacrificar una posición por el bien del conjunto. Cada decisión debía tomarse en segundos, pero con la sabiduría de años. El corazón de la estrategia romana residía en la formación. La legión se movía como un solo cuerpo y el centurión era quien le daba vida. Conocía el valor de cada posición. La primera línea, la reserva, los flancos. Sabía cuándo reforzar un punto débil y cuándo simular una retirada para atraer al enemigo. Roma triunfaba no por fuerza bruta, sino por inteligencia colectiva. El centurión era el cerebro dentro del músculo de la legión. Antes de cada batalla, los centuriones inspeccionaban el terreno con precisión. Observaban la dirección del viento, la inclinación del suelo y la posición del sol. Todo detalle podía decidir el resultado. Si el terreno era fangoso, evitaban cargar. Si el enemigo se hallaba cuesta arriba, preparaban emboscadas o movimientos envolventes. Cada batalla era una partida de ajedrez, y Roma rara vez jugaba sin plan. El uso del engaño también formaba parte del arte. Un centurión astuto sabía cuándo aparentar debilidad para provocar al enemigo. Las señales de retirada, los movimientos lentos o el silencio previo al combate podían ser trampas calculadas. Los romanos comprendían que la mente era el arma más poderosa. Dominar al enemigo psicológicamente equivalía a derrotarlo antes de que se desenvainara la espada. En los enfrentamientos directos, el centurión debía mantener la calma. No podía dejarse llevar por la furia ni por la desesperación. Mientras los soldados combatían con instinto, él observaba. Analizaba las brechas, las oportunidades y los errores. Si detectaba un punto vulnerable, reorganizaba su unidad con rapidez. Esta capacidad de adaptación era lo que distinguía a un líder común de un verdadero centurión. Las señales visuales y auditivas eran esenciales en la estrategia. Los centuriones utilizaban estandartes, cuernos y tambores para transmitir órdenes en medio del ruido. Cada legionario sabía interpretar los sonidos y movimientos, pues habían sido entrenados durante años para ello. En plena batalla, bastaba un gesto del centurión para cambiar el destino de cientos de hombres. El orden surgía del caos gracias a su control absoluto. Las guerras de asedio exigían una mente aún más calculadora. El centurión debía coordinar ingenieros, arqueros y unidades de infantería para avanzar lentamente hacia murallas imposibles. Conocía el uso de catapultas, torres de asedio y arietes. Supervisaba los turnos, las defensas y las líneas de suministro. La paciencia era su aliada, pues sabía que una ciudad no se tomaba con furia, sino con método. En las campañas prolongadas, la estrategia se mezclaba con la logística. El centurión debía garantizar que sus hombres tuvieran comida, agua y descanso. Las rutas de suministro se protegían con celo, y cualquier error podía condenar a toda la legión. Saber cuándo detenerse era tan importante como saber cuándo atacar. Roma vencía porque planeaba incluso lo que otros ejércitos olvidaban. La coordinación entre los centuriones también era fundamental. Cada uno dirigía su centuria, pero debía actuar en perfecta armonía con las demás. En el fragor de la batalla, comunicarse y entenderse sin palabras era vital. Un movimiento desincronizado
podía romper la formación y abrir brechas mortales. Por eso, los centuriones entrenaban juntos, compartiendo tácticas y fortaleciendo la unidad de mando. Las batallas reales ofrecían lecciones que ningún entrenamiento podía dar. Los centuriones aprendían de los errores y registraban cada experiencia para futuras campañas. Roma valoraba el conocimiento empírico, y cada guerra enriquecía su arte militar. Con el tiempo, las tácticas se refinaron hasta alcanzar una precisión casi científica. En esto, los centuriones fueron tanto alumnos como maestros. La estrategia romana también se basaba en la observación del enemigo. Antes de enfrentarlo, el centurión debía conocer su cultura, su armamento y su estilo de combate. Saber cómo pensaba el adversario era el primer paso para vencerlo. Contra los galos, la disciplina era la clave. Contra los partos, la velocidad. Contra los germanos, la resistencia. Roma adaptaba su mente a cada enemigo. En medio del combate, el centurión no solo comandaba, inspiraba. Su presencia firme daba seguridad a los hombres. Un ejército podía soportar la derrota, pero no la duda de su líder. Por eso, cada movimiento del centurión debía reflejar confianza. Cuando levantaba la espada, sus hombres sabían que no había vuelta atrás. Los grandes estrategas del imperio, como César o Trajano, siempre reconocieron que el verdadero poder de Roma estaba en sus centuriones. Eran ellos quienes convertían los planes en victorias, quienes mantenían la cohesión cuando todo pendía de un hilo. Su mente calculadora y su corazón valiente sostenían el equilibrio entre orden y caos. El arte de la estrategia, en Roma, era un arte de la mente y del alma. Los centuriones lo practicaban con devoción, conscientes de que su deber no era solo vencer, sino preservar la grandeza del imperio. Cada batalla ganada era una lección y cada derrota una advertencia. Así, el centurión se convirtió en el símbolo del pensamiento militar más refinado de la antigüedad. Capítulo 4. Vida en el campamento. La vida del centurión dentro del campamento romano era un equilibrio entre el mando, la organización y la vigilancia constante. El castra era una ciudad en miniatura, construida con precisión geométrica cada vez que la legión se detenía. Cada tienda, cada pasillo y cada muro tenían un propósito definido. Nada se dejaba al azar. El centurión era responsable de garantizar que esa estructura funcionara con la misma disciplina que en el campo de batalla. Los campamentos se levantaban siempre al final de cada jornada de marcha. Con un sistema probado, los soldados tardaban apenas unas horas en convertir un terreno baldío en una fortaleza. El centurión supervisaba la ubicación de los muros, las torres, las fosas defensivas y las calles interiores. Las cohortes y centurias ocupaban lugares fijos según su rango. La precisión con la que Roma construía sus campamentos era un reflejo de su mentalidad ordenada. En el corazón del campamento se alzaba la tienda del general, el praetorium, rodeada por las de los altos mandos. Los centuriones, por su parte, ocupaban tiendas más espaciosas y mejor equipadas que las de los soldados. Su tienda era símbolo de respeto, pero también de responsabilidad. Desde allí impartía órdenes, planificaba los turnos de guardia y recibía reportes de sus subordinados. Era tanto un hogar como un centro de mando. Cada amanecer, el centurión recorría las líneas para asegurarse de que todos los hombres estuvieran preparados. Inspeccionaba las armas, las defensas y el estado del campamento. Cualquier error en la preparación podía significar una catástrofe si el enemigo atacaba por sorpresa. La rutina era estricta, pero garantizaba la seguridad de miles de hombres. La negligencia no tenía cabida bajo su vigilancia. El mantenimiento del orden era una tarea diaria. Los soldados debían limpiar sus áreas, reparar sus armas y reforzar las defensas. El centurión imponía horarios precisos para comer, entrenar y descansar. A diferencia de otros ejércitos, donde el ocio podía degenerar en indisciplina, en las legiones romanas cada hora tenía un propósito. El orden era una forma de fortaleza moral.
En los momentos de descanso, el campamento cobraba vida con una rutina casi civil. Había herreros, cocineros, médicos, escribas y sacerdotes. El centurión supervisaba que cada oficio cumpliera su función, asegurando que nada faltara a la legión. Los hornos humeaban, los martillos resonaban, y el olor del pan fresco se mezclaba con el del cuero y el hierro. Roma respiraba incluso lejos de sus muros. Durante las noches, el centurión organizaba las guardias. Dividía las horas en turnos y designaba a los soldados responsables de vigilar cada sección del perímetro. Cualquier falla en la vigilancia se castigaba con severidad, pues un ataque nocturno podía destruir todo en minutos. El centurión solía recorrer las murallas en silencio, atento a los sonidos del viento y a los movimientos en la oscuridad. Las ceremonias religiosas también eran parte fundamental del día. Antes de las campañas o de grandes decisiones, los augures consultaban los presagios y ofrecían sacrificios. El centurión debía asistir a estos rituales, pues Roma creía que la disciplina sin fe era incompleta. La armonía entre los dioses y los hombres era esencial para mantener la suerte del ejército. El campamento no era solo un lugar de descanso, sino una escuela de convivencia. El centurión debía conocer las tensiones internas, resolver disputas y mantener la moral alta. Un ejército desunido estaba condenado, y el liderazgo humano era tan importante como la estrategia. Su papel como mediador entre los soldados y los oficiales lo convertía en una figura de equilibrio. Durante el invierno, cuando las campañas se detenían, los campamentos se transformaban en fortalezas permanentes. Se construían con piedra y madera, y en su interior florecían mercados, templos y talleres. El centurión organizaba entrenamientos, diarios, patrullas y trabajos de mantenimiento. Roma nunca descansaba por completo. Incluso en la paz, se preparaba para la guerra. La alimentación era rigurosamente controlada. Cada soldado recibía su ración de trigo, vino y aceite. El centurión verificaba que las provisiones se distribuyeran con justicia y sin corrupción. El robo o el desperdicio eran delitos graves. La supervivencia dependía de la administración precisa de los recursos, y cualquier fallo podía provocar hambre y motines. El ambiente del campamento cambiaba antes de una batalla. Los sonidos de los artesanos cedían ante el silencio tenso de la preparación. Los centuriones revisaban los equipos una y otra vez, afilaban espadas y reforzaban escudos. La noche anterior al combate, muchos soldados buscaban consejo o consuelo en 1900 en su líder. El centurión, firme y sereno, debía transmitir calma incluso cuando el miedo rondaba el aire. Las relaciones humanas dentro del castra eran complejas. Los centuriones, aunque respetados, mantenían cierta distancia con sus hombres. Debían inspirar sin fraternizar demasiado, pues la autoridad debía preservarse. Sin embargo, el respeto mutuo era profundo. El soldado sabía que su centurión compartiría los peligros del frente, y esa certeza unía más que cualquier amistad. El orden del campamento reflejaba el orden de Roma. Cada tienda, cada fuego encendido, cada herramienta en su lugar representaba la grandeza del imperio. Para el centurión, mantener esa armonía era un acto de devoción. La organización no era solo una necesidad militar, sino una expresión de la civilización que defendían. Así transcurría la vida en el campamento, entre la vigilancia, la rutina y la esperanza. El centurión era el corazón latente de aquel microcosmos romano. Bajo su mirada, los hombres se mantenían firmes, las murallas resistían y el espíritu de Roma se preservaba. La paz dentro del castra era tan valiosa como la victoria fuera de sus muros. Capítulo 5. Batallas que forjaron leyendas. El centurión se definía no solo por su mando, sino por su actuación en el campo de batalla. Fue en las guerras donde su figura alcanzó la inmortalidad, demostrando que el liderazgo romano no nacía en los discursos, sino en el fuego del combate. Desde las llanuras de Hispania hasta los desiertos de Siria, el centurión fue la columna vertebral de las victorias que expandieron el imperio. Su valentía y control
fueron las armas invisibles que mantuvieron la cohesión cuando la muerte acechaba. Durante las guerras púnicas, especialmente en la segunda, los centuriones fueron decisivos frente al genio militar de Aníbal. En Canae, donde los romanos sufrieron una de sus peores derrotas, muchos centuriones murieron manteniendo la formación hasta el final. Aunque el desastre fue total, su ejemplo sirvió para reconstruir el ejército. Roma aprendió que la disciplina podía renacer incluso entre las cenizas. Fue el centurión quien mantuvo la fe en la victoria cuando todo parecía perdido. Años más tarde, en Sama, bajo el mando de Escipión el africano, los centuriones demostraron lo aprendido. Guiaron a sus hombres en formaciones flexibles que permitieron contrarrestar a los elefantes de guerra cartagineses. Cada orden fue ejecutada con precisión. Cada línea resistió sin romperse. Allí se selló la supremacía romana sobre Cartago, y con ella el prestigio de los centuriones como líderes insustituibles. En las campañas de Julio César en la Galia, los centuriones se convirtieron en héroes legendarios. César los mencionaba en sus propios escritos, destacando su valor y lealtad. En la batalla de Alesia, mientras los galos rodeaban las fortificaciones romanas, los centuriones mantuvieron las líneas durante días de asedio y hambre. Su capacidad para resistir el miedo y mantener la moral salvó a la legión. Roma conquistó Galia, pero fueron los centuriones quienes conquistaron la admiración eterna. El imperio creció y con él las fronteras que exigían defensa constante. En Germania, los centuriones enfrentaron un enemigo diferente, la naturaleza salvaje y tribus que no temían la muerte. En Teutoburgo, cuando 3 legiones fueron aniquiladas, algunos centuriones lucharon hasta el último aliento, rechazando rendirse. Sus restos fueron hallados aún con las armas en la mano, símbolo de la determinación romana, incluso en la derrota. Las campañas en Britania también pusieron a prueba su resistencia. En los pantanos, bajo la lluvia constante y el frío, el centurión debía improvisar tácticas frente a un enemigo esquivo. Las emboscadas eran comunes y su liderazgo inmediato era vital. Las órdenes se daban con gestos más que con palabras. El terreno desconocido exigía una mezcla de ingenio y firmeza que solo los más preparados podían sostener. En Oriente, durante las guerras contra Partia, los centuriones se enfrentaron a una amenaza diferente: la caballería pesada y los arqueros a caballo. Aprendieron a adaptar las formaciones para resistir ataques a distancia y proteger los flancos. Su experiencia en terreno abierto permitió que Roma sobreviviera a enemigos con tácticas completamente nuevas. Las derrotas enseñaban tanto como las victorias, y el centurión absorbía cada lección. El siglo I d.C. fue testigo del esplendor de las legiones imperiales. Bajo emperadores como Augusto y Trajano, los centuriones lideraron campañas que consolidaron la Pax Romana. En Dacia, las montañas empinadas y los ríos traicioneros se convirtieron en escenarios donde el valor individual brillaba. Las columnas y relieves de Trajano aún muestran centuriones señalando el camino, avanzando siempre en primera línea. Cada batalla era un examen de carácter. El centurión debía demostrar temple, incluso cuando los planes fallaban. Un gesto de duda podía romper la unidad. Muchos morían al frente. No por imprudencia, sino por convicción. Sabían que su ejemplo mantenía firmes a los hombres. En Roma, su nombre era recordado en 1900 en las tablillas del servicio, y su familia recibía honores que trascendían la muerte. Los centuriones también fueron testigos de rebeliones internas, como la de los gladiadores liderados por Espartaco. Allí, su papel fue contener el caos y restablecer el orden. En esas guerras civiles donde romanos luchaban contra romanos, el peso moral del mando era aún mayor. Mantener la disciplina en medio de la incertidumbre política requería un tipo especial de fortaleza. A lo largo de los siglos, su reputación creció tanto que los enemigos los reconocían en el campo. Un ejército que perdía a su centurión solía desmoronarse. Por ello, muchos enemigos dirigían sus ataques hacia ellos, sabiendo que abatirlos podía cambiar el rumbo de la batalla. Aún así,
Los centuriones rara vez se retiraban. Su presencia era la línea entre el orden y el caos. El escudo manchado, la túnica desgarrada y las cicatrices en el rostro eran símbolos de honor. Roma valoraba más las heridas en el pecho que las palabras de los políticos. El centurión encarnaba el espíritu práctico del imperio. Trabajo, sacrificio y resultados. No necesitaba discursos para imponer respeto. Su vida entera era testimonio de entrega. La gloria no era solo personal. Cada victoria reforzaba la idea de que Roma era invencible. El centurión lo sabía, y esa conciencia alimentaba su fuerza. No combatía solo por sobrevivir, sino por preservar una civilización que creía eterna. Su muerte, si llegaba, debía servir de ejemplo para las generaciones venideras. Las crónicas romanas están llenas de nombres de centuriones que pasaron a la historia. Algunos fueron ascendidos a caballeros o senadores, otros murieron anónimos en los límites del imperio, pero todos compartían una misma herencia, la convicción de que la disciplina y el deber eran los pilares del mundo. En cada batalla, grande o pequeña, su espíritu quedó grabado. Los centuriones fueron los arquitectos invisibles de las victorias que moldearon el destino de Occidente. Su legado no se mide en conquistas, sino en la fuerza moral que mantuvo a Roma unida durante siglos. Allí, en el fragor del combate, nació la leyenda del soldado eterno. Capítulo 6. Honor, castigo y recompensa. El sistema militar romano era tan eficiente como implacable, y en el centro de ese equilibrio se encontraba el centurión. Su autoridad se basaba en la justicia, y su reputación dependía de cómo manejaba el poder. En Roma el honor no era una palabra vacía, sino una forma de vida. Cada acción, cada orden y cada juicio debían reflejar los valores del imperio. El centurión era el guardián de esa moral en el corazón de la legión. El honor del centurión se medía en hechos, no en títulos. Debía ser el primero en entrar en combate y el último en retirarse. Si sus hombres caían, debía permanecer firme hasta que la línea resistiera o muriera con ellos. No se le permitía el miedo, ni siquiera la duda. Roma consideraba que el verdadero líder debía inspirar respeto por su ejemplo, no por el rango grabado en su armadura. La lealtad era el pilar más sagrado de su código. El centurión juraba fidelidad absoluta al Estado, al emperador y a su legión. Traicionar ese juramento era traicionar a Roma misma, y tal acto solo podía pagarse con la vida. Sin embargo, la lealtad no era ciega. Debía equilibrarse con la prudencia. Un centurión que obedecía órdenes, injustas o insensatas, ponía en riesgo la integridad del ejército. Los castigos en el ejército romano eran tan temidos como respetados. La disciplina era la base de la supervivencia, y cualquier falta, por pequeña que fuera, se castigaba severamente. El centurión portaba el vitis, una vara de vid con la que podía golpear a los soldados que mostraran indisciplina. No era un gesto de crueldad, sino una lección inmediata. Roma prefería el dolor momentáneo a la desobediencia, que podía costar una legión entera. Existen registros de castigos colectivos, como la decimatio, en la que 1 de cada 10 soldados de una unidad culpable de cobardía o motín era ejecutado por sus propios compañeros. Aunque era un acto extremo, servía para recordar que la desobediencia era peor que la muerte. Centurión participaba en la selección y ejecución, no con placer, sino con la convicción de que el orden debía prevalecer. El honor del centurión no dependía solo de su fuerza o su mando, sino también de su capacidad para aplicar justicia con sabiduría. Los grandes líderes sabían cuándo castigar y cuándo perdonar. Un castigo injusto podía quebrar la moral de los hombres, pero una falta no corregida podía destruir la disciplina. La justicia, para un centurión, era un arte tan delicado como la estrategia. El reconocimiento de los méritos era igualmente importante. Roma recompensaba la valentía con medallas, tierras y ascensos. Los centuriones podían recibir coronas por actos heroicos, como la corona muralis, otorgada al primero que escalaba una muralla enemiga. Cada insignia era un símbolo tangible del sacrificio y la gloria. El honor era visible,
y con él venía la inmortalidad dentro del ejército. Las recompensas materiales también eran significativas. Un centurión ganaba más que un soldado común y podía aspirar a acumular fortuna suficiente para retirarse con dignidad. Muchos recibían parcelas de tierra en las colonias romanas tras su servicio. Este privilegio les permitía fundar familias y asegurar un legado que perpetuaba el espíritu de Roma en las provincias conquistadas. El respeto hacia los centuriones trascendía el campo de batalla. En las ciudades eran vistos como ejemplos de virtud, disciplina y liderazgo. Algunos fueron elegidos para ocupar cargos administrativos o servir como jueces locales. Su reputación de incorruptibles los convertía en figuras de autoridad civil. La transición de la espada a la toga era para muchos el último honor de una vida dedicada al deber. Sin embargo, el camino hacia ese honor estaba lleno de sacrificios. Las heridas, las pérdidas y el peso de las decisiones acompañaban al centurión hasta el final de sus días. No todos soportaban la carga. Algunos preferían morir con sus hombres antes que vivir con la vergüenza de una retirada. Para Roma esos actos no eran tragedias, sino ejemplos eternos de fidelidad. El valor moral era más importante que la fuerza física. Un centurión debía mantener la calma incluso frente a la muerte. Si perdía el control, arrastraba consigo a toda su unidad. Roma medía a sus líderes por su serenidad ante el peligro. Por eso, el honor romano era inseparable de la virtud estoica, dominio de las emociones, aceptación del destino y cumplimiento del deber sin vacilación. Los centuriones más célebres eran recordados por su rectitud. Se decía que su palabra bastaba para silenciar una disputa o restaurar la disciplina. En las crónicas de Tácito y Suetonio se mencionan centuriones que enfrentaron incluso a emperadores injustos, dispuestos a morir por su conciencia. Su lealtad era a Roma, como ideal no solo a quien la gobernaba en ese momento. El castigo, aunque duro, también era una forma de respeto. En el ejército romano se consideraba que solo los hombres dignos eran corregidos. Un esclavo no merecía disciplina, sino control. Un ciudadano merecía corrección. Los centuriones aplicaban este principio con rigor, conscientes de que la grandeza del imperio se sostenía en la virtud de sus soldados. El equilibrio entre el miedo y el respeto definía el poder del centurión. Sabía que gobernar solo por el temor era ineficaz, pero mostrarse débil era peligroso. Su liderazgo era una danza constante entre la firmeza y la humanidad. Los hombres lo seguían no porque los obligara, sino porque creían en su juicio y en su ejemplo. El honor, el castigo y la recompensa formaban el triángulo sagrado del ejército romano. Bajo ese sistema, los centuriones forjaron una élite de hombres dispuestos a morir por algo más grande que ellos. En su vara de mando se unían la justicia y la autoridad. En su corazón, la lealtad y la virtud. Así Roma no solo conquistó territorios, sino también la obediencia y el respeto de generaciones enteras. Capítulo 7. El centurión y su legión. El vínculo entre el centurión y su legión era una relación de lealtad, respeto y confianza absoluta. No existía mando sin unión, ni victoria sin disciplina colectiva. El centurión era el corazón que mantenía con vida al cuerpo de la legión. Cada orden suya debía ser cumplida sin vacilación, pero también debía ganarse el respeto de los hombres bajo su mando. La legión era su familia, su deber y su orgullo. La legión romana estaba compuesta por unos 5.000 hombres, divididos en 10 cohortes, y cada cohorte se subdividía en centurias. El centurión comandaba una de estas unidades, normalmente formada por 80 soldados. Era el responsable directo de su entrenamiento, alimentación, disciplina y moral. Su autoridad era absoluta dentro de su grupo y, de su desempeño dependía la eficacia del conjunto. La comunicación entre los distintos niveles de mando era fundamental. Las órdenes del legado o del tribuno llegaban al centurión, quien las transmitía con claridad a sus hombres. Pero el centurión no era un simple transmisor. Debía interpretar la intención del mando superior
y adaptarla a la situación real. Su criterio era crucial para mantener la cohesión en medio de la confusión del combate. Dentro de la jerarquía existían distintos grados de centuriones, desde los más jóvenes hasta los veteranos de mayor rango. El más prestigioso era el primus pilus, jefe de la primera cohorte, cuya voz podía influir en las decisiones estratégicas del general. Llegar a ese nivel era el máximo honor de una carrera militar. Solo los que habían demostrado valor, sabiduría y lealtad inquebrantable alcanzaban ese puesto. El centurión era el rostro humano del poder militar. Mientras los generales se mantenían a distancia, él compartía la vida diaria de sus soldados. Marchaba con ellos, dormía bajo las mismas tiendas y enfrentaba el mismo peligro. Esa cercanía creaba un lazo que iba más allá de la jerarquía. El soldado obedecía al centurión no solo por deber, sino por respeto personal. La relación de confianza era tan fuerte que muchos soldados consideraban al centurión como una figura paterna. Lo consultaban, lo imitaban y buscaban su aprobación. Sabían que él los protegería en la batalla, pero también que los castigaría si faltaban al deber. Su justicia debía ser severa pero equitativa. Un centurión injusto era despreciado tanto como uno cobarde. En el campo de batalla, la coordinación entre centuriones era vital. Cada uno debía mantener su formación alineada con la de las unidades vecinas. Una falla de sincronía podía abrir una brecha mortal. Por eso, antes de cada campaña, los centuriones se reunían para planificar estrategias, revisar señales y preparar a sus hombres. La legión funcionaba como un organismo único gracias a esa cooperación. Durante las marchas largas, el centurión era el responsable del orden de su centuria. Controlaba el ritmo, las paradas y la disposición de los suministros. En terreno hostil, debía mantener la moral alta, recordando a sus hombres que Roma los observaba. Las canciones, los símbolos y los estandartes ayudaban a reforzar el espíritu colectivo. La legión marchaba como una sombra de Roma misma. Cuando el combate comenzaba, el centurión no permanecía atrás. Avanzaba junto a sus hombres, muchas veces en primera línea, empuñando su espada corta y levantando el escudo. Su presencia era la fuerza invisible que mantenía la formación intacta. En medio del caos, los soldados buscaban su figura entre el polvo y la sangre, y mientras él siguiera en pie, la legión resistía. El centurión también era la voz de sus hombres ante los altos mandos. Conocía sus necesidades, sus heridas y sus temores. Si una orden resultaba impracticable, debía comunicarlo con firmeza y respeto. Su palabra tenía peso, porque provenía de la experiencia directa. Los generales sabían que, sin el juicio de los centuriones, ninguna estrategia podía ejecutarse con éxito. La camaradería dentro de la legión era reforzada por rituales y tradiciones. Antes de cada batalla, los centuriones organizaban juramentos colectivos, donde los soldados prometían no abandonar el campo sin permiso. Estas ceremonias fortalecían el sentido de identidad y deber. El centurión dirigía el juramento, recordando que el honor de Roma descansaba sobre sus hombros. El trabajo del centurión no terminaba con la guerra. En tiempos de paz, debía supervisar la construcción de caminos, fortalezas y acueductos. La legión era una fuerza tanto militar como civilizadora. Bajo su dirección, los soldados transformaban territorios salvajes en provincias romanas. El centurión se convertía así en un administrador de la expansión del imperio. La lealtad del centurión hacia su legión era tan profunda que muchos rechazaban ascensos para permanecer con sus hombres. Preferían morir junto a ellos antes que disfrutar de comodidades en Roma. Esa entrega total fue lo que convirtió a las legiones en una máquina perfecta. En cada rincón del imperio, el nombre de un centurión era sinónimo de disciplina y valor. El respeto entre centuriones era otro pilar esencial. Aunque existía competencia por el ascenso, primaba la hermandad de quienes compartían la misma carga, se apoyaban mutuamente en decisiones difíciles y se honraban en la muerte. Cuando un centurión caía, sus compañeros lo enterraban con honores,
clavando su vitis sobre la tumba como símbolo de su autoridad y de su sacrificio. El centurión era más que un comandante, era el alma que daba sentido a la legión. Sin su voz, el ejército romano habría sido solo una multitud, armada. Su liderazgo combinaba fuerza, disciplina y humanidad. En él se reflejaba el equilibrio entre el poder y el deber. Y mientras existieron las legiones, la figura del centurión permaneció como la encarnación viva del espíritu de Roma. Capítulo 8. Símbolos y armaduras. El aspecto del centurión era inconfundible. Su presencia imponía respeto antes de pronunciar palabra. Cada pieza de su armadura, cada símbolo en su cuerpo, representaba siglos de tradición militar y el poder de Roma. No se trataba solo de protección, sino de una declaración visual de autoridad. Al verlo, los soldados sabían que estaban ante el hombre que marcaba el ritmo del deber y la disciplina. El casco del centurión, conocido como galea, era su rasgo más distintivo. A diferencia del de los legionarios, llevaba una cresta transversal hecha de crines de caballo o plumas, generalmente de color rojo o negro. Esta disposición permitía que los soldados lo reconocieran fácilmente entre la multitud del combate. La cresta no era un adorno, sino un símbolo de liderazgo, visible incluso entre el humo y la sangre. Su armadura corporal, llamada lorica segmentata, era una obra maestra de ingeniería. Estaba compuesta por láminas metálicas articuladas que ofrecían gran movilidad y protección. A menudo, los centuriones personalizaban sus armaduras con grabados o adornos, reflejando su rango o las campañas en las que habían participado. Cada muesca contaba una historia, cada marca era testimonio de supervivencia. El escudo o scutum era un elemento esencial, aunque su forma podía variar según la época. Los centuriones solían portar escudos con emblemas únicos que representaban su cohorte o su legión. Algunos mostraban rayos, águilas o símbolos divinos, recordando que Roma combatía bajo la protección de los dioses. En combate, el escudo no solo protegía, sino que también unía a los hombres bajo un mismo emblema. El arma principal del centurión era el gladius, una espada corta de hoja ancha ideal para el combate cerrado. A diferencia del soldado raso, que solía llevar su espada en el lado derecho, el centurión la portaba al izquierdo, símbolo de su rango superior. Con el gladius se enseñaba la precisión y la eficiencia. Un golpe certero valía más que 10 intentos fallidos. Roma vencía con técnica, no con furia. Su otra arma característica era el vitis, la vara de vid que representaba su autoridad. Con ella podía corregir la postura de un soldado, imponer orden o castigar una falta. Era el signo tangible de su poder, y llevarla exigía autocontrol. Un centurión debía saber cuándo usarla y cuándo bastaba con su voz. Muchos soldados afirmaban temer más el vitis que la espada del enemigo. Los símbolos religiosos también ocupaban un lugar importante en su equipo. El centurión llevaba amuletos, pequeñas estatuillas o inscripciones invocando a Marte, Júpiter o Minerva. Creía firmemente que los dioses acompañaban a quienes cumplían su deber. Antes de una batalla, tocaba su talismán o realizaba una breve plegaria, no por superstición, sino por convicción en el orden divino del mundo. El cinturón militar, conocido como cingulum, era otro elemento distintivo. Decorado con placas metálicas y colgantes, su tintineo constante se escuchaba mientras el centurión caminaba por el campamento. Era una advertencia sonora. La autoridad se acercaba. En muchas tumbas de veteranos romanos, el cingulum aparece como símbolo del oficio y del honor ganado con sangre. El calzado, las caligae, consistía en sandalias reforzadas con clavos de hierro en la suela. Eran ideales para marchar por largas distancias y ofrecían agarre en terrenos difíciles. Para el centurión, que debía recorrer el frente supervisando a sus hombres, la resistencia de sus caligae era vital. Roma conquistó continentes caminando con esas suelas claveteadas. El color de su vestimenta también transmitía rango y autoridad. La túnica bajo la armadura era generalmente roja o púrpura, colores asociados al mando y al sacrificio. En el fragor del combate, el rojo disimulaba la sangre,
manteniendo la moral intacta. Cada tono tenía un propósito: recordarle al centurión que debía permanecer firme incluso ante el dolor. El estandarte de la legión, el signum, era sagrado para todos, pero el centurión era uno de sus principales guardianes. Perder un estandarte era una deshonra mayor que la muerte. Por ello, el centurión luchaba hasta el final para protegerlo. Cuando el signum ondeaba, los soldados sabían que Roma seguía en pie. Cuando caía, sabían que todo estaba perdido. En las ceremonias, el equipo del centurión se pulía hasta brillar bajo el sol. Su presencia en los desfiles era una mezcla de majestuosidad y disciplina. Las generaciones jóvenes veían en él el ideal del guerrero romano, fuerte, justo y honorable. No era solo un soldado, sino la representación viva del orden y la grandeza de Roma. Los símbolos en su equipo también funcionaban como instrumentos psicológicos. Un ejército enemigo que veía avanzar a los centuriones con caos, sus crestas y armaduras resplandecientes, sentía el peso moral del imperio antes del primer choque. Roma comprendía el poder de la imagen, y el centurión era su mejor propaganda. Cada parte de su armadura tenía un propósito práctico, pero también espiritual. El hierro no solo protegía el cuerpo, sino que recordaba la carga del deber. El brillo del metal era un reflejo de la gloria que se esperaba del soldado. El centurión vestía su armadura como otros vestían la fe, con orgullo y con la certeza de que representaba algo más grande que él. Con el tiempo, su figura se volvió icónica. Las estatuas, mosaicos y relieves que sobrevivieron muestran al centurión erguido, con el vitis en una mano y el gladius en la otra, símbolo de poder y justicia. Su imagen trascendió la guerra para convertirse en arquetipo de liderazgo. Su armadura no era solo metal, sino una segunda piel forjada en honor, deber y eternidad. Capítulo 9. De la gloria al declive. Durante siglos, los centuriones fueron el pilar sobre el cual Roma edificó su dominio. Su figura representaba el equilibrio perfecto entre el poder militar y el orden moral. Sin embargo, incluso los cimientos más firmes pueden desgastarse con el tiempo. A medida que el imperio crecía, la esencia que había dado fuerza a las legiones comenzó a transformarse. Los Indos, que una vez fue una máquina de disciplina y honor, empezó a ceder ante la ambición, la corrupción y la política. El siglo III marcó el inicio de una crisis profunda. Las legiones, antes símbolo de unidad, se convirtieron en instrumentos de poder personal. Los generales comenzaron a utilizar a sus soldados para respaldar ambiciones políticas, y los centuriones, atrapados entre la lealtad al Estado y la obediencia a sus comandantes, vieron su papel distorsionado. El deber hacia Roma se volvió confuso y la fidelidad empezó a fragmentarse. La expansión territorial había llevado a Roma a los confines del mundo conocido, pero mantener un ejército tan extenso exigía recursos colosales. Las campañas ininterrumpidas agotaban las arcas imperiales y el salario de los soldados comenzó a retrasarse. Los centuriones, encargados de mantener la disciplina, se enfrentaban ahora a tropas descontentas y mal alimentadas. Sostener la autoridad se volvió una carga casi imposible. Las legiones ya no eran formadas con el mismo rigor de antaño. En lugar de ciudadanos romanos, comenzaron a reclutarse bárbaros extranjeros que servían por paga o promesas de ciudadanía. Aunque muchos demostraron valor, la falta de cohesión cultural minó el espíritu de unidad. Los centuriones debían mandar hombres que no compartían ni la lengua ni los valores de Roma. La antigua disciplina se desvanecía poco a poco. El cambio político también afectó la estructura militar. Los emperadores, temerosos del poder que las legiones podían ejercer, limitaron la autonomía de los centuriones. Su papel como consejeros y líderes naturales fue reducido. Las decisiones se concentraron en manos de burócratas y cortesanos sin experiencia en el campo. Roma, que había confiado en la sabiduría de sus veteranos, comenzó a ignorarlos. La corrupción administrativa se extendió a todos los niveles. Los ascensos, antes ganados por mérito, empezaron a comprarse.
Los puestos de centurión, símbolo de honor en tiempos pasados, se convirtieron en botines políticos. Esto debilitó la moral de las tropas, pues los hombres sabían que ya no seguían a líderes forjados en la batalla, sino a funcionarios enriquecidos por la intriga. La autoridad perdió su significado sagrado. Mientras tanto, los enemigos de Roma se fortalecían. Las invasiones germánicas, las revueltas internas y las guerras en las fronteras drenaban las fuerzas del imperio. Los centuriones luchaban en varios frentes, con ejércitos dispersos y recursos escasos. Muchos morían sin reconocimiento, sosteniendo una frontera que ya no protegía un ideal, sino un cuerpo debilitado por su propio exceso. El colapso económico obligó a reducir el tamaño de las legiones. Las grandes campañas se convirtieron en defensas desesperadas. Los centuriones, acostumbrados a liderar unidades de 80 hombres, ahora debían comandar grupos pequeños, mal equipados y desmoralizados. La antigua majestuosidad de los campamentos y las formaciones precisas se desvaneció, reemplazada por improvisación y cansancio. El deterioro del espíritu romano fue tan grave como el material. La virtud que había guiado a generaciones de soldados se transformó en deseo de supervivencia individual. Los centuriones, que antes representaban el deber, se enfrentaban a soldados que luchaban solo por el pago o por saquear. La noción del sacrificio por la gloria de Roma se había perdido. Donde antes había honor, ahora reinaba el interés. Algunos emperadores intentaron restaurar el antiguo orden. Diocleciano y Constantino reorganizaron el ejército, introduciendo nuevas jerarquías y reformando el sistema de mando. Sin embargo, el daño era profundo. Las legiones de antaño ya no existían. Su espíritu había sido reemplazado por ejércitos más móviles, pero menos disciplinados. El centurión, figura esencial durante siglos, empezó a desaparecer de las filas. El cristianismo, que se expandía por todo el imperio, también transformó la mentalidad de los soldados. La lealtad a los dioses tradicionales, que había sido parte del juramento militar, perdió fuerza. Muchos centuriones adoptaron la nueva fe, reinterpretando el deber bajo una visión espiritual. El honor ya no se medía solo por la victoria, sino por la virtud moral. Roma cambiaba, y con ella su ejército. El siglo IV fue testigo del final de una era. Las fronteras se derrumbaron una a una, y las legiones que antes marchaban invencibles ahora se retiraban ante invasores que conocían su debilidad. Los centuriones siguieron combatiendo con valentía, pero ya no representaban la maquinaria perfecta de siglos atrás. Eran sombras de un pasado glorioso, reliquias vivientes de una disciplina que el mundo había olvidado. Cuando los visigodos saquearon Roma en el año 410, la imagen del centurión quedó grabada en la memoria colectiva como símbolo de un esplendor perdido. En las calles destruidas, entre las estatuas caídas, aún resonaba el eco de sus órdenes. Habían defendido un imperio que se derrumbó más por dentro que por fuera. La decadencia no fue provocada por el enemigo, sino por el abandono de los valores que ellos encarnaban. Con el paso del tiempo, el título de centurión desapareció de las jerarquías militares. Sin embargo, su legado se mantuvo en las estructuras de mando de los ejércitos posteriores. Su ejemplo inspiró a líderes medievales, a oficiales del Renacimiento e incluso a estrategas modernos. Roma había caído, pero la figura del centurión sobrevivió en cada ejército que valoró la disciplina y el deber. Así concluyó el ciclo, del honor al ocaso, del poder a la memoria. Los centuriones no fueron derrotados por el enemigo, sino por el desgaste del tiempo y la pérdida de propósito. Sin ellos, Roma dejó de ser invencible. Pero su espíritu, forjado en siglos de sacrificio, aún habita en la idea misma de liderazgo. Mientras exista un soldado que cumpla su deber con honor, el legado del centurión seguirá vivo. Capítulo 10. Legado y curiosidades. El paso del tiempo no logró borrar la huella que los centuriones dejaron en la historia. Aunque el Imperio Romano cayó, su modelo militar y su figura de liderazgo sobrevivieron en casi todas las civilizaciones posteriores.
El centurión se convirtió en un arquetipo universal, el comandante que guía con el ejemplo, el hombre que mantiene la calma bajo presión y que antepone el deber al miedo. Su influencia se extiende más allá del campo de batalla, hasta la organización social y política del mundo occidental. Los ejércitos medievales heredaron gran parte de la estructura romana. Las órdenes de caballería, los capitanes de infantería y los sistemas jerárquicos se inspiraron en el mando de los centuriones. La idea de que un ejército debía funcionar como una máquina disciplinada y racional proviene directamente de ellos. Incluso los títulos militares modernos como capitán o sargento conservan ecos de su función dentro de la legión. En la arqueología, los vestigios de su existencia aún aparecen. Se han hallado tumbas con inscripciones que mencionan a centuriones de distintas épocas, a menudo con honores grabados por sus hombres. Algunas muestran escenas de batallas, otras retratos con el vitis en la mano, símbolo eterno de autoridad. Estas lápidas no solo revelan sus nombres, sino también la veneración que inspiraban incluso después de muertos. El prestigio de los centuriones también se refleja en la literatura antigua. Autores como Tácito, Polibio o Suetonio los describieron como el alma del ejército. En sus escritos se les muestra como hombres que combinaban fuerza, disciplina y prudencia. Julio César, en sus comentarios sobre la guerra de las Galias, mencionó a varios por nombre, elogiando su valentía y su fidelidad inquebrantable. Ser mencionado por César era alcanzar la inmortalidad histórica. Una curiosidad notable es que algunos centuriones llegaron a desempeñar cargos civiles importantes tras retirarse del ejército. Su experiencia en organización y justicia los hacía ideales para gobernar provincias o administrar recursos. Muchos se convirtieron en ejemplos de virtud cívica, aplicando en la vida pública los mismos principios de disciplina y equidad que habían practicado en la guerra. Roma confiaba en sus veteranos. También existen testimonios de centuriones que abrazaron el cristianismo en los primeros siglos de la nueva fe. El Evangelio de Mateo menciona a un centurión romano que al presenciar la crucifixión de Jesús exclamó: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Otros textos aluden al centurión Cornelio, considerado el primer gentil convertido al cristianismo. Su figura simboliza el encuentro entre la autoridad militar y la fe espiritual. En los museos de Europa y Oriente Medio se conservan restos de su armamento y emblemas. Los cascos con cresta transversal, los cinturones decorados y las inscripciones de mando siguen siendo testigos del esplendor romano. Cada pieza exhibida representa siglos de dominio, disciplina y sacrificio. Los visitantes no solo contemplan objetos, sino fragmentos del alma del imperio. El ideal del centurión también influyó en la cultura popular moderna. En el cine, la literatura y los videojuegos, su imagen se mantiene como símbolo de honor y liderazgo. Desde películas históricas hasta obras de fantasía, el concepto del soldado que antepone el deber a la comodidad proviene directamente de ellos. Su figura encarna la eterna admiración por la disciplina y la nobleza del sacrificio. Entre las curiosidades más fascinantes se encuentran los epitafios hallados en los campamentos romanos. Muchos centuriones pedían que se grabaran frases que revelan su filosofía de vida. Serví fielmente, comandé con justicia, morí sin miedo. Estas palabras, escritas hace casi 2 milenios, aún resuenan con una fuerza que atraviesa los siglos. Su orgullo no era el poder, sino el deber cumplido. Algunos centuriones eran tan respetados que se les rendían honores funerarios comparables a los de los senadores. Se realizaban procesiones, se encendían antorchas y se ofrecían sacrificios en su nombre. En las provincias, las comunidades locales los consideraban protectores y benefactores. No era raro que una ciudad adoptara el nombre o la memoria de un centurión caído como símbolo de gratitud. La influencia romana en la arquitectura militar también lleva su marca. Los fuertes, castillos y guarniciones medievales siguieron la lógica de los campamentos romanos diseñados por los centuriones.
El orden, la simetría y la funcionalidad que caracterizaban a los castra fueron imitadas durante siglos. Incluso el trazado de muchas ciudades europeas conserva todavía la cuadrícula romana original. El papel del centurión como maestro también fue fundamental. En los últimos siglos del imperio, muchos se dedicaron a entrenar nuevas generaciones de soldados, perpetuando la tradición militar romana incluso cuando las legiones ya se desmoronaban. Su conocimiento táctico se transmitió oralmente y sobrevivió en manuales de instrucción usados por ejércitos posteriores. A través de ellos, Roma nunca dejó de enseñar. En los siglos posteriores, la figura del centurión adquirió un carácter casi mítico. En las crónicas cristianas se le describía como símbolo de conversión y justicia, en la memoria pagana, como emblema del honor guerrero. En ambos casos, se le veía como un hombre que había alcanzado el equilibrio entre la fuerza y la virtud. Pocos arquetipos han trascendido de manera tan universal. Hoy, la palabra centurión se utiliza metafóricamente para designar a quien lidera con firmeza y rectitud. Su legado sigue vivo en academias militares, en discursos de liderazgo y en la historia del pensamiento estratégico. No hay ejército moderno que no herede, directa o indirectamente, su método y su espíritu. El orden, la disciplina y el ejemplo siguen siendo las armas del verdadero líder. Así, los centuriones no solo forjaron el imperio romano, sino también la idea misma de liderazgo que aún guía al mundo. Su historia es la historia del deber frente a la adversidad, del valor sin vanidad y del mando ejercido con sabiduría. En cada ejército, en cada símbolo de autoridad justa, late todavía el eco de aquellos hombres que, con su vitis y su valor, levantaron la grandeza eterna de Roma. Esa eterna de Roma, esa eterna de Roma, esa eterna de Roma, esa eterna de Roma, esa eterna